Bueno, vamos a hablar un poquito ahora sí acerca de Peter Thiel. ¿Sí? Peter Thiel es cofundador de PayPal, ¿sí? Junto a Elon Musk y otro grupo de personas. Fue uno de los primeros tipos en poner plata en Facebook. Y además ha fundado Palantir. ¿Te suena Palantir, Iván? ¿Te suena Palantir? Vaya que sí. ¿De dónde te suena Palantir? Cosas turbias. No, estás en un cumple, amigo. Estás respondiendo un WhatsApp, no estabas atento. Palantir es en El Señor de los Anillos. La bola a través de la que Sauron Sí. puede ver a la distancia. Es como una herramienta de comunicación, un instrumento muy peligroso, ¿no? Bueno, Peter Thiel, además de fundar PayPal, invertir en Facebook, ha fundado una empresa llamada Palantir. Amén. El nombre no es casualidad, ya que esa empresa es probablemente la empresa de análisis de datos y vigilancia más poderosa del mundo. O sea, de hecho, Estados Unidos contrató Palantir para vigilar, por ejemplo, las fronteras, ¿no? Y hacer control migratorio. Es además una de las personas más influyentes en el mundo de la política norteamericana. El vicepresidente actual de Estados Unidos, J.D. Vance, llegó ahí por Peter Thiel, ¿sí? Llegó ahí por Peter Thiel. Fue financiada su carrera por Peter Thiel. Es un tipo que, vamos a decir, está en el tope de gama del poder mundial y que recientemente se instaló en Argentina. No sé si vieron algunas noticias, podemos por ahí poner algunas en cámara, pero Peter Thiel se ha instalado en Argentina. Algunos dicen que escapando de la presión fiscal de otros lados, o sea, por una cuestión impositiva. Otros dicen porque está firmando contratos con el gobierno argentino para que Palantir, esta empresa de vigilancia, de análisis de datos, brinde servicios en territorio nacional, ¿no? Y que sea usada por las agencias de inteligencia. No está claro si es eso, si es la cercanía ideológica con Javier Milei. La cosa es que Peter Thiel ha estado en Argentina y que numerosos medios de comunicación, programas de streaming, le han dedicado tiempo a tratar de explicar quién es él. El centro de gravedad de Thiel, quien se considera a sí mismo un cristiano ortodoxo, o sea, Peter Thiel se considera un cristiano ortodoxo, tiene que ver con su lectura de Apocalipsis. Así como escuchás. ¿Cómo? O sea, lo que Peter Thiel hace y deja de hacer con Palantir, con su empresa, con sus uniones con el gobierno argentino, con J.D. Vance, o sea, todos sus movimientos son motivados, consecuencia de su lectura del Apocalipsis. ¿Sí? Podríamos decir que Peter Thiel es un gordo de Apocalipsis. Podríamos decirlo. Pero lo interesante acá es entender la lectura que él hace de Apocalipsis, por qué para mí es errada, y de alguna manera ponernos a pensar algo que creo que ha dicho el profesor Yang, que lo hemos visto en varios momentos, ¿sí? Que es esto de, quienes toman decisiones en el poder muchas veces tienen motivos religiosos. Esto lo dice el profesor Yang, que no es un profesor cristiano, lo hemos reaccionado muchas veces en este canal, ¿no? Entonces, vamos a charlar un poco alrededor de cuál es la creencia, cuál es la teología de Peter Thiel alrededor del Apocalipsis, ¿sí? Entonces, Peter Thiel define al anticristo, escuchen esto porque es muy interesante, no como un demonio con cuernos o un dictador con bigote, sino como un pacifista. Síganme en esto. Peter Thiel propone que en el siglo XX el villano arquetipo era Hitler, ¿no? Un tipo que vos lo veías y decías, este es el anticristo, este es el diablo, ¿no? Es malo, es un conquistador, acelera, mata, asesina. Ese era el villano del siglo pasado, dice Peter Thiel. El anticristo de nuestro siglo, del siglo XXI, no se va a presentar igual. Se presentará como un pacifista, alguien que quiere frenar de alguna manera el avance de la ciencia y el progreso. Y la forma en la que intenta frenar ese avance es a través del miedo, ¿sí? Entonces Peter Thiel dice, el anticristo de este siglo va a usar el miedo, ya sea al cambio climático, a una pandemia, a una guerra nuclear, a una inteligencia artificial que despierta, lo que sea, para obtener poder. Entonces, fíjense qué curioso, ¿no? La gran mayoría propone que el anticristo va a ser este gobernante mundial dictador. Peter Thiel dice, será definitivamente un tirano, pero no va a ser un tirano como el del siglo XX. No va a ser un tirano como Hitler. Va a ser un tirano que va a decir, mira, está tan mal el mundo del cambio climático que dame tus libertades, dame tu poder, que yo te salvo. El lema del anticristo es paz y seguridad. Por eso Peter Thiel hace esta lectura. ¿Hasta acá me siguen bien? Sí. ¿Hasta acá me sigue bien? Ok. Entonces, este anticristo, que promete paz y seguridad a cambio de la libertad, a cambio de la soberanía de los pueblos, vendría a ser un Estado mundial único, centralizado. Esta es la lectura que hace Peter Thiel, vuelvo a repetir, fundador de PayPal, que puso al vicepresidente de los Estados Unidos, uno de los tipos más influyentes del mundo. Él cree esto y actúa en consecuencia.
Peter Thiel cree que un escenario posible del futuro es que aparezca este Estado mundial único centralizado, este anticristo ofreciendo paz y seguridad, quedándose con la libertad y soberanía de los pueblos. Ahora, acá viene algo interesante, Iván. Peter Thiel reconoce que este es un camino probable para el futuro. O sea, por cómo se está desarrollando la tecnología, la globalización, la eliminación de fronteras, Peter Thiel dice, un posible camino es este. Que terminemos con este anticristo, con este Estado único mundial. Pero él ve otro camino, Iván. Él ve otro camino. Que sería... El Armagedón. Apa. Pero no es el Armagedón en términos bíblicos, es más bien un caos total. La guerra de todos contra todos, la carrera por la IA, la tecnología fuera de control. O sea, él ve como esos dos escenarios trágicos que la humanidad tiene por delante para enfrentar. Él no decide pelear contra todo este caos, sino que decide pelear contra el anticristo, ¿sí? De hecho, Peter Thiel ha llamado inclusive, por ejemplo, a Greta Thunberg, ¿viste la piba esta del cambio climático? Sí. Como soldado del anticristo. Para Peter Thiel, Greta Thunberg es un soldado del anticristo, porque reclama que el mundo se organice para frenar el cambio climático, en palabras de Greta Thunberg, el avance y el progreso, en palabras de Peter Thiel. Entonces, como Peter Thiel no quiere que ese anticristo, que ese gobierno mundial suceda, él ha decidido llamarse a sí mismo Catecón. ¿Qué es el Catecón? Te preguntarás. Bueno, la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses tiene en su capítulo 2, en su versículo 6, uno de los más enigmáticos versículos de toda la Escritura, sin lugar a dudas, ¿sí? Ese versículo dice en la Nueva Traducción Viviente lo siguiente. Y ustedes saben que hay algo que detiene a este hombre. Perdón, la Nueva Versión Internacional. Este hombre es el anticristo, dice Pablo, ¿no? Viene hablando del anticristo. Ustedes saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. El misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, es cierto, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Sí? Pablo habla de una fuerza, de un algo que retiene o que detiene la llegada del anticristo. Y la palabra griega que usa es el catecón, el catejón. Ahora, ¿qué es el catejón? Nadie sabe. Algunos cristianos aseguran que el catejón es, por ejemplo, la iglesia, y que cuando el rapto suceda, la iglesia será quitada del medio y se manifestará con poder el anticristo. Otros tantos dicen que es una gracia especial, ¿no? Que eso que retiene al anticristo es una gracia de Dios que luego será retirada para que éste se manifieste. Tertuliano decía, por ejemplo, uno de los teólogos de los primeros siglos, que el catejón era como el Imperio Romano, ¿viste? O sea, como, no, el Imperio Romano trae orden a la sociedad y cuando eso se ha quitado del medio, el mal completamente tomará el control. Ha tenido muchas acepciones la palabra catejón a lo largo de los siglos. No está claro qué es eso o ese alguien que está reteniendo al anticristo. No se sabe qué es. Pero Peter Thiel toma su idea, toma ese concepto y dice que la fuerza que frena el fin del mundo, que frena al anticristo, que detiene al catecón, es Palantir, su empresa, Silicon Valley en particular y los Estados Unidos en general. O sea, Peter Thiel cree que él, su empresa, la carrera tecnológica que se desarrolla en Silicon Valley y los Estados Unidos, encolumnados detrás de Donald Trump y de estos ideales de libertad, son el catecón que detiene al anticristo, que detiene el avance del anticristo. ¿No es una locura lo que les estoy contando? Un montón. No son tres gordos conspiranoicos en un rincón de internet. ¿Se entiende? Son tipos que toman decisiones, que ponen y sacan presidentes, vicepresidentes. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica que tiene Peter Thiel es la siguiente. Si el anticristo va a ganar frenando el mundo, unificándolo bajo un solo gobierno, lo que lo detiene es lo contrario. Un mundo dinámico, plural, competitivo y descentralizado. Con una Norteamérica, con un Estados Unidos tan fuerte que no le va a ceder el mando a ninguna ONU, a ninguna organización, ¿viste? O sea, si Estados Unidos está fuerte, si la competencia sigue existiendo y hay una descentralización del poder, el anticristo no se va a rebelar, continuará siendo retenido. La conclusión lógica es que si yo continúo construyendo poder a través de Palantir, de la vigilancia y de la IA, voy a estar frenando al anticristo. Ahora, hay una ironía, de hecho hay una entrevista pública en la que le hacen un planteo a Peter Thiel, que el chabón se queda como medio, ¿viste? Como cuando alguien te dice, no había pensado nunca en eso, ¿viste? Que no sabe cómo reorientarse. Bueno, un periodista que se llama Ross Douthat, le dice a Peter Thiel, claro, vos estás construyendo una inteligencia artificial con capacidades militares, drones automáticos que pueden, ¿no? Sí. Tu empresa, Palantir, con sus algoritmos y sus cámaras de seguimiento facial y demás,
plantea una vigilancia completa y total de los ciudadanos. O sea, con la tecnología de Palantir, vos podrías saber quién está en dónde, qué es lo que compra, con quién se junta, qué deja de juntar, qué lee, qué deja de leer, cuánto está latiendo su corazón. O sea, vos estás construyendo una herramienta para poder monitorear a alguien en todo tiempo, en todo nivel. Correcto, sí, le dice Peter Thiel. Y el periodista dice, ¿no es como eso exactamente lo que necesitaría el anticristo para existir? ¿No es un poco todo esto que estás construyendo lo que necesita un estado mundial totalitario para desarrollarse? Y si vos en la entrevista Peter Thiel se queda, bueno, nunca lo había pensado así, ¿no? Y es como un poco esta la conclusión y de vuelta. Acá hay un poco, ahora sí es un poco interpretación la que voy a hacer por filtrados. O sea, hasta acá fue información lo que hablamos. Esto ya no es información, esto es especulación, ¿sí? Se dice que Peter Thiel admitió, entre su gente cercana, que lo que están construyendo es el catecón o es el anticristo. O sea, ellos están construyendo el catecón, pero bien sabe que lo puede agarrar un gobierno mundial y ser el anticristo. Depende de quién lo agarre. Y es sumamente extraño, ¿no? Porque Peter Thiel da discursos en contra del poder estatal centralizado. O sea, da discursos en contra de un gobierno mundial, de los dictadores, de que nos controlen. Pero literalmente está construyendo un aparato para que el Estado pueda hacer eso. O sea, Peter Thiel se dice que en Argentina ha firmado un convenio con el gobierno para que Palantir sea aprobado, para que todas esas herramientas que tiene Palantir de control, de vigilancia, sean probadas primero en Argentina. Entonces hay como una contradicción entre lo que él dice y lo que él está haciendo. Pero antes de llegar a lo que para mí es el punto de toda esta cuestión y lo que quisiera compartirles a ustedes, que me ha generado estudiar todo esto, hay una cosa más que quiero mencionarles. Además de todo esto, Thiel hizo un planteo muy sensato. Porque él dice, ¿no? Este nuevo anticristo va a venir con el plan de paz y seguridad. Va a decir, che, el cambio climático, che, está pasando esto, che, la IA está despertando. Denme poder, cedan sus libertades hacia mí hasta este estado mundial. Eso es lo que Peter Thiel dice, ¿no? Del anticristo, lo estamos viendo ahora. Pero él plantea que están tan arraigadas las libertades, sobre todo en el país más grande del planeta, que es Estados Unidos, que por más que hablen y hablen y hablen los Greta Thunberg, los soldados del anticristo, la humanidad nunca lo va a aceptar. Estados Unidos nunca lo va a aceptar. Excepto, Iván, que suceda una invasión extraterrestre. No, de nuevo. Eso lo dijo Peter Thiel, ¿entendés? ¿Ves cómo todo tiene que ver? ¿Ves cómo los gordos apocalipsis? Estamos adelantados. Vos prendés Blender, prendés gelatina y te estás enterando de todo esto. Papi, acá los gordos lo venimos hablando hace 5 años esto. Hace 5 años que venimos charlando todo esto. ¿Entendés? 5 años. Entonces, él agrega, si estos visitantes son considerados una amenaza, un enemigo común externo, ahí sí el Estado mundial va a consolidarse. Y cada nación va a entregar su soberanía. Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto, me llama toda la atención, me parece, no quiero usar el adjetivo fantástico porque no es fantástico, es inquietante, ¿no? Pero me parece increíblemente estimulante que el objeto de estudio de los gordos, que es el apocalipsis, sea un toque el manual de instrucciones que tienen estos tipos que gobiernan el mundo. ¿Viste? Es rarísimo, ¿no? Pero bueno, Peter Thiel, la realidad es que a mi entender, y de vuelta, o sea, yo soy nada, a mi entender, está haciendo algo no muy diferente a lo que solemos hacer nosotros con la Biblia. Que es tomar un poco de esto, un poco de aquello, tomar algunos pasajes y justificar lo que estamos haciendo. Porque él está justificando construir la empresa que construye como, che, estoy armando el catecón, estoy armando lo que va a detener al anticristo. Entonces, pero la Biblia habla que eso va a ser quitado del medio y que se va a manifestar. O sea, no sé si está bajo tu poder, ¿no? Ejecutar estas piezas. Me parece que el plan está escrito. No sé, que no importa mucho lo que a vos te parezca. Esto ya está escrito. Pero de vuelta, me parece interesante ver cómo toman versículos sueltos, fuera de contexto, y son el pretexto para hacer lo que uno quiere hacer. Y le pasa a Peter Thiel, y nos pasa a nosotros, ¿viste? Nos pasa a nosotros, que agarramos un versículo y salimos con el versículo como espada para justificar cualquier cosa que queremos hacer. Le hacemos decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Y creo que hay algo ahí que tiene que ser central en esta comunidad, ¿viste? O sea, nosotros no hacemos eso. Nosotros nos resistimos a la tentación de recortar pasajes bíblicos para justificar lo que se nos canta, ¿viste? No somos ese tipo de personas. Hasta una hoja, dice acá Cristian, y tiene razón, hasta una hoja no cae al suelo sin la voluntad de Dios, Pepi. Pipi, me extraña araña. Esto para mí es algo muy, muy interesante y hay que seguir atentamente los acontecimientos. Porque toda esta historia de Peter Thiel, lo que está pasando y Palantir y demás, poco tiene que ver con una caricatura de un villano, ¿viste? Con
con un bigotito malo, ¿viste? Como ese es Peter Thiel. No, es más compleja la cosa que eso, ¿viste? Es muchísimo más compleja. Están entrando en juego fuerzas que nosotros tenemos que estar atentos, ¿viste?